Muy buenos días. Me imagino que has escuchado esa frase de no te quedes en el pasado, déjalo, avanza. Usualmente la decimos cuando hemos tenido una mala experiencia y que a veces nos cuesta precisamente superar esa situación porque estamos ahí dándole vueltas al error, al problema, a la herida, a esa situación mala que no nos deja soltarnos y avanzar. Pero ¿pudiera suceder el mismo efecto si no hubiera sido algo malo, sino todo lo contrario, si hubiera sido algo muy bueno? Sabemos que recordar es vivir y hay ocasiones que el recordar nos ayuda a seguir adelante, pero muchas veces caemos en el error o en la tentación de vivir de la fama del ayer. De que porque ayer algo bueno hiciste, te quedas así diciendo, pero es que yo fui quien hizo eso, pero es que yo fui quien hizo eso. Y el día de hoy ya no haces nada, pero sigues viviendo del ayer. Es que yo fui quien hizo eso. Algo parecido les pasó a los fariseos, contemporáneos de Jesús, y de una manera más dramática, porque ni siquiera ellos eran los que habían caminado en fe, sino que simplemente decían, somos hijos de Abraham. Pues sí, pero eso ya había pasado desde hace muchísimo. Serían hijos, nietos, bisnietos, tataranietos o qué sé yo. Pero ellos seguían viviendo de esa actitud de decir, somos hijos de Abraham, como si eso ya lo fuera todo. Y no, hay que aprender a vivir en el presente y en el futuro. Y aunque hayamos tenido un pasado muy glorioso, la idea es analizar cómo estamos viviendo el día de hoy. Porque no sea que por estar pensando en lo glorioso del ayer, el día de hoy lo estemos convirtiendo en una verdadera tragedia. Escuchemos lo que dice el Evangelio. Y seguramente teniendo esta idea en mente, nos va a dar mucha luz en nuestra manera personal de vivir. Dice así: en aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no se queda para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Es un evangelio muy profundo, porque pone el contraste entre que se creen libres, pero son esclavos. Y eso lo vivimos mucho en la cultura el día de hoy, en una cultura de libertinaje, donde cada quien hace lo que quiere y se cree que son libres, pero en realidad terminan esclavos del alcohol, esclavos de la droga, esclavos del chisme, esclavos de las pasiones desenfrenadas, esclavos de tantas cosas, pero todavía creen que son libres. Todavía más, Jesús está hablando de una actitud quizás religiosa muy profunda. Ellos se creían buenos solamente porque eran hijos de Abraham, solamente porque en el pasado algo muy bueno había sucedido en su historia.
Te quiero contar una anécdota que me ha sucedido con un grupo de la iglesia, porque pues en todos lados se cuecen habas, como dicen. Este grupo ya estaba teniendo varios problemas muy serios que estaban llevando a este ministerio al declive. Y cuando en cierta manera pedían como una ayuda o estaban pidiendo un consejo o algo por el estilo, bueno, yo señalaba algunos puntos que era necesario cambiar en orden de este ministerio para que pudieran crecer. Pero cuando trataba yo de señalar algunos puntos que el día de hoy para mí eran fallos, ellos me decían, no, padre, eso así tiene que ser, porque antes eso funcionó muy bien. Y yo, muy bien, bueno, entonces hagamos esto otro. No, padre, porque antes nosotros lográbamos juntar esto, hacíamos esto, aquello, y todo era antes. Pero lo cierto es que hoy, no están haciendo nada. Muchas veces así nos puede pasar a nosotros, de una manera personal. Estoy hablando de algo personal, una actitud personal. Muchas veces nos creemos buenos porque resulta que hace muchos años hicimos una obra de caridad. Nos creemos buenos porque resulta que hace muchos años oré y hice una oración muy profunda, hice una manda, hice una peregrinación y ya por eso me creo muy bueno. Y no es así. El Hijo es el que es capaz de renovarse. El Hijo es el que disfruta cada momento del presente, de la casa de su Padre. El esclavo no tiene permiso de reinventarse. El esclavo no tiene permiso de cambiar nada. El esclavo no puede renovarse. A lo mucho, lo único que hace el esclavo es recordar el pasado. Cuando firmaron el contrato de compra-venta de ser esclavo, o cuando el esclavo recuerda aquel momento glorioso del pasado, pero en el presente no tiene la capacidad de cambiar, porque es un esclavo. A veces vivimos con esas actitudes que nos esclavizan, que nos creemos buenos por algo que hicimos en el pasado. Pero si hacemos la pregunta en el presente, hoy, ¿qué has hecho para ser llamado Hijo de Dios? El día de hoy has aceptado a Jesús en tu corazón. El día de hoy has tenido esa relación personal íntima con Dios. El día de hoy has ayudado a alguien. El día de hoy estás predicando la palabra de Dios. ¿O te estás quedando con la idea de que no, padre, es que antes nosotros ya hacíamos mucho, éramos el mejor grupo? Pues antes, pero hoy, quizás antes yo era muy buena persona, pero el día de hoy, ¿qué me cataloga como buena persona? El día de hoy, ¿qué me cataloga como hijo de Dios? Sí, definitivamente, no estoy hablando de ningún dogma, ¿verdad? Es Dios quien me ha salvado, es en Cristo que soy hijo. Pero el día de hoy tengo que aceptar a Jesús cada día de mi vida. En cada momento tengo que abrirle mi corazón a Jesús. El pasado es bueno recordarlo si ha sido un pasado glorioso para animarnos y agarrar más impulso y querer conquistar más. Pero si el día de hoy no eres flexible porque estás viviendo en el pasado, ten cuidado, porque puede ser que en el pasado eras hijo y hoy seas un esclavo. Esto tiene que ser algo muy profundo en nuestra vida, porque tenemos que renovarnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que reavivar el don que Dios nos ha dado y no quedarnos solamente en el ayer. La unción, me gusta mucho ese tema, ya lo he descrito mucho. La unción se vive siempre en el presente, nunca en el pasado. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, el Dios en el que ponemos nuestra confianza,
Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en la época de la conquista hubo algunos conquistadores que dejaron Europa y se vinieron a este nuevo continente que ellos estaban descubriendo. Como era de esperarse, muchos de ellos en las primeras noches empezaban a recordar todas las comodidades que habían dejado en Europa y que aquí tenían que empezar de cero. Pues dicen que un capitán se armó de valor y en la noche fue y encendió todas las naves, las quemó. De tal manera que cuando todos fueron y vieron los barcos llenos en fuego, en llamas, el capitán lo único que les dijo fue: a partir de ahora ya no hay pasado. Lo único que nos queda es el futuro y lancémonos por conquistarlo. El día de hoy, qué bueno que tengamos un pasado que recordar, pero lo que tenemos es incluso el presente, ni siquiera el futuro, el presente, el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo para ser llamados y ser hijos de Dios? Que tengas un excelente día.